Mastercam X8 offers more power and flexibility for your multi-axis roughing needs. A new toolpath called Multi-Axis Rough has been added to the multi-axis collection of toolpaths. Multi-Axis Rough makes it easy to generate safe, efficient, simultaneous 5-axis roughing motion. Multi-Axis Rough supports flat, ball, and bullnose tools. An intuitive cut parameter page makes it easy to select your data for machining. Depending on your pattern strategy selection, Multi-Axis Rough works with floor, wall, check, and ceiling data. You can choose between two types of motion: offset motion and dynamic motion. Offset motion uses a traditional offset relative to the shape of your part with smooth transitions and smooth corners for efficiency. Dynamic motion generates a toolpath maintaining a safe, consistent load on the tool for full flute length machining, maximizing efficiency and reducing cycle times while increasing tool life. Flexible depth cut options make it easy to safely machine all types of material. The depth step page even offers precise control of the first and last step down, and any custom depths you might want Multi-Axis Rough to process. You can sort by level for thin-walled parts, or by regions to reduce retract motion and air cutting. Multi-Axis Rough can be used as a rest rough toolpath, and can even be contained inside a 3D curve. The Advanced page offers smoothing and filter settings so you send clean, smooth motion to your machining centers. The Utility page includes detailed feed rate options for various linking moves, putting you in total control. You can also define a 3D feed rate control zone. Select model data, like these solid faces, input and offset so the solid faces define a 3D area, and establish a feed rate for inside and outside the 3D area. Notice this toolpath cuts at the programmed 2000 millimeters per minute outside the zone, and it runs at 50% or 1000 millimeters per minute inside the feed rate control zone. Rough with total control and total confidence with Mastercam X8 and Multi-Axis Rough. Buen día, mi nombre es Enrique Verónica, soy ingeniero de aplicaciones, trabajo para Cadesmate. El día de hoy les voy a presentar brevemente las novedades de Mastercam de la versión X8. En realidad tenemos poco tiempo para hacer la presentación, entonces trataremos de ser breves y concretos en las novedades. Antes de entrar en el tema, vamos a hablar un poco de los valores de Mastercam. Ellos manejan la estabilidad, la sustentabilidad, la innovación y el servicio, y esto obviamente les ha permitido preservarse en el mercado durante 30 años, siendo el software de manufactura con más tiempo en venta. Mastercam prácticamente se transformó de esto, la versión X7, a esto, en la versión X8. El nuevo Mastercam, lo que podemos ver así brevemente o de manera concreta, los cambios en la interfaz del usuario. Vemos una interfaz mucho más limpia, más modernizada. En cuanto a sólidos, tenemos la opción de modelado directo. Siempre se ha manejado siempre se ha despreciado de cierta manera Mastercam en la parte del diseño por ser un software un poco obsoleto, ¿no? En cierto sentido. Entonces Mastercam en las últimas versiones le ha dedicado mucho a esto y ahora presenta una interfaz que nos permite creación y edición de sólidos de una manera mucho más ágil, siendo inclusive ya competitivo contra otro software CAD, ¿no? Aunque sabemos todos que su principal mercado es el área de manufactura, ¿no? Hablando de la facilidad de uso, en general, en todas las ventanas, herramientas, etc., vemos un flujo de trabajo mejorado. En cuanto a las estrategias de alta velocidad en 2D, observamos una mayor automatización, vemos ahí un concepto de aire y regiones de contención.
Ya cuando estemos hablando específicamente de esas estrategias, bueno, vamos a ver qué significa el concepto de aire, etcétera, ¿no? Que es prácticamente la mejora que vemos por ahí. En cuanto a Milturn, en esta versión tenemos más máquinas y mayor soporte para estas máquinas, ¿no? Procesadores, etcétera. En cuanto a las estrategias de movimiento dinámico, bueno, Mastercam en la parte del maquinado le apuesta a esto, ¿no? A la parte de las estrategias de alta velocidad y al movimiento dinámico. Entonces también tiene ahí mejoras. Y las mejoras de calidad en barras de herramientas, creación de planos, pruebas automatizadas, etc. Antes de continuar, les recuerdo que al terminar la presentación vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas por si alguien quiere ir elaborando la suya. Al final, con todo gusto, se les vamos a responder. Y aquí vemos el diseño de sólidos, ya entrando un poco en materia, ¿no? Vemos ahí el origen dinámico. Fácilmente lo podemos arrastrar, lo podemos posicionar en las caras o en las operaciones donde nosotros deseemos, y lo podemos rotar, darle la orientación específica que nosotros estemos buscando. Esto lo hace de manera muy dinámica. Esa es digamos que la mejora. Otra cosa es la enorme reducción de la necesidad de crear geometría alámbrica. Muchas veces, tanto para creación de estrategias de maquinado como para creación de sólidos, tenía que crearse mucha geometría en 2D, dejarla en otros niveles, etcétera, ¿no? Ahora vemos que existe una parte de filtrado donde podemos tomar un autocursor, podemos recortar, utilizar export, etcétera, ¿no? Trabaja muy parecido para aquellos usuarios que son de SolidWorks, trabaja muy parecido con contornos. Cuando usamos contornos para hacer extrusiones, aquí en Mastercam va a trabajar similar, ¿no? Podemos dibujar n cantidad de croquis o n cantidad de geometrías en 2D y específicamente utilizar las geometrías para los objetivos. Es decir, podemos crear ciertos croquis con la intención de crear material, crear sólido, y otros croquis específicos para realizar cortes. Fácilmente, después de crear un sólido, podemos hacer un split, podemos cortar cualquier cara, y eso nos va a permitir manipularla manualmente para establecer un corte hasta cierta profundidad o para hacerlo por completo. Vamos a ver más adelante en el video. Prepárense para ver el video. Ya estamos viendo la manera dinámica en que trabaja. Podemos ya sea establecer simplemente la escala, el valor numérico, o arrastrar la escala. La parte del split fade, que ya lo comentamos, que puede ser arrastrándolo para crear geometría o arrastrándolo para realizar un corte nuevo. Voy a guardar un poco de silencio para poner la suficiente atención de la manera en que está trabajando con nosotros. Sí, de una manera muy sencilla vamos descartando zonas de trabajo. Por si existe algún usuario, la nueva interfaz de Mastercam o el nuevo funcionamiento es muy similar a un software llamado SketchUp, que no es paramétrico, es simplemente de diseño conceptual. Se parece mucho a este funcionamiento, claro, con la ventaja de ser paramétrico. Como se los comenté anteriormente, vemos que
fácilmente en base a contornos podemos ir creando cortes o agregar material. Ok, entonces ahí vimos cómo se modeló en 2 minutos, claro, con la debida expertise, ¿no? Ahora vamos a ver las novedades de 2D High Speed. Vamos a ver algunas mejoras. Podemos ver algunas mejoras en cuanto a la interfaz del usuario y vemos una consolidación del flujo de trabajo. ¿Sí? Antes era muy común, al tener varias estrategias, no saber cuál estrategia era la adecuada para hacer el trabajo que yo deseaba. Entonces lo que se hizo ahora fue consolidar todas las estrategias de 2D en simplemente 5 estrategias. Entonces esto obviamente elimina la confusión que podría haber para el usuario y obviamente facilita el aprendizaje para nuevos usuarios y el manejo para usuarios que ya tienen tiempo manejándolo, ¿no? Los que trabajaron con todo el tiempo de la versión X7. Y también respeta los archivos antiguos, es decir, si nosotros por ahí tenemos un archivo ya trabajado con una estrategia que no aparezca de raíz en nuestro maquinado en 2D High Speed, esta se va a seguir conservando en la X8. ¿Sí? Si tenemos por ahí algún core que ya no está en nuestro árbol de raíz, por ejemplo, en la versión X8 va a seguir apareciendo. ¿Sí? Esa parte se va a respetar. Okay. También se mejoró un poco lo que es el stock. Ya no necesitamos crear geometría en 2D para establecer específicamente nuestro stock. Aquí vemos que desde el sólido estamos generando con la opción de stock 0. ¿Sí? Todas las estrategias están asociadas al stock. Ahí por ejemplo está usando una estrategia de Dynamic Mill y lo que le estamos diciendo es la zona que va a respetar, ¿sí? O mi zona de encadenamiento. ¿Ok? Si no hay una región específica para maquinado, al tener un stock definido, Mastercam va a poder establecer cuál es la zona que queremos maquinar. Y aquí también podemos ver que si por ejemplo modificamos la zona del stock de material, damos reconstrucción y la estrategia va a reconocer que hubo un incremento en ese material, entonces se va a reconstruir. Anteriormente en el core milling tendríamos que decirle la zona donde íbamos a maquinar y la zona de evasión, es decir, la zona donde no íbamos a querer que se maquinara. En este caso solamente requerimos una de las dos cadenas y Mastercam puede determinar cuál cadena es la que queremos maquinar y cuál zona es la que vamos a evadir. ¿Okay? También ahí en la estrategia se ve esa primer pasada que es totalmente fuera del material. Esto es para cuando nuestro material está un poco rugoso o que puede venir de forja o que tiene algún acabado o alguna presentación irregular. Entonces lo que nos va a permitir es un corte en offset a cierta distancia para que la herramienta no entre sobre el material. ¿Sí? Y una vez que ya entre en contacto con el material, que ya empiece un corte normal por así decirlo, entonces va a aumentar el avance. Este primer corte con offset se hace con un avance reducido y una vez que empieza el contacto con el material empieza con el avance que nosotros hayamos programado. Aquí lo podemos ver. Es la opción de offset para la primera pasada y el avance para este offset. ¿Sí? En este caso el 50% del avance. Entonces vemos dónde inicia. ¿Sí? Si lo simulamos, vemos ahí el avance marcado.
y donde entra en contacto con el material vemos que aumentó, ¿sí? Como habíamos puesto el 50%, obviamente aumenta hasta el doble. Y ahí vemos la simulación, ¿ok? Esa pasada de offset es nueva en esta versión. Y también hay una parte que manejábamos o que hablábamos en un principio, que es el encadenamiento, ¿no? Las opciones de encadenamiento. Entonces ahora se facilita, como hablamos hace un momento, de que anteriormente para ciertas estrategias teníamos que tener una zona para evitar maquinado, una zona de maquinado. Entonces ahora basta con una de las dos zonas. Obviamente eso hace que sea mucho más sencillo. Simplifica la variedad de condiciones en las estrategias, agrega nuevas regiones de aire, simplifica terminología, y opciones de encadenamiento abiertas. ¿Okay? Prácticamente lo nuevo, bueno, esto de encadenamiento abierto, prácticamente anteriormente se podía, ¿no? Un workaround, trabajando alrededor por si nosotros trabajamos con una cadena parcial, ¿sí? Pero en este caso ya podemos seleccionarlo directamente, sin decirle que es una cadena parcial. ¿Okay? Y específicamente el nuevo concepto que entra es el de aire. Vamos a verlo de una manera práctica. ¿Qué quiere decir ese concepto de aire? Vamos a usar un Dynamic Mill. Vamos a especificar nuestra cadena parcial, que en este caso obviamente representa nuestra cadena abierta. Vamos a decir que es por dentro. ¿Okay? Y la región de aire. Esta región de aire sería esta zona. ¿Ok? Y la región que no queremos maquinar, nuestra región de evitación. Seleccionamos directamente sobre el sólido, no es necesario crear geometría adicional, que es algo de lo que estábamos comentando. ¿Ok? Terminamos de configurar la estrategia. No vamos a hacer pasadas offset. Nuestra profundidad la establecemos y aquí queda listo nuestro maquinado. ¿Sí? Entonces, si lo vimos con unos cuantos clics, configuramos una estrategia que anteriormente podría parecer pues algo difícil, ¿no? Ok, ahí corremos nuestros dos maquinados. Vemos que ya entró con nuestra cadena parcial y nuestra zona de aire. Ok, y así quedaría inicialmente nuestra pieza. Vamos a ver un poco del maquinado. Esto lo que haría físicamente, ¿no? Vemos ahí la pasada de offset que hace a cierta velocidad y vemos ahí cómo ya se incrementa la velocidad y cómo maquina por completo la parte. Por cuestiones de tiempo vamos a dejarlo solo un momento para no ser tan largo ni tan tediosa la presentación. Esta serie de videos no tardamos en verlas por ahí en canales en sitios de videos, específicamente en YouTube. Por ahí no tardaremos en ver este tipo de videos, por si alguien quiere buscarlo. Ok, entonces a continuación vamos a ver una pequeña comparativa de ese tipo de maquinado. Vemos ahí las condiciones, nuestro acero, nuestra herramienta, y vemos con los maquinados tradicionales
vemos ahí los avances que podemos tener. El offset al 50% de la herramienta, un avance de 30 pulgadas por minuto a 3800 revoluciones. Con el Dynamic Motion de la versión anterior tendríamos que correrla a un 10% entre cortes. Podemos aumentar a 285 pulgadas por minuto, que vemos que es ya muy considerable, a 8550 revoluciones. Obviamente estamos hablando de estrategias de alta velocidad, ¿sí? Por aquello de que nos asustemos un poquito por esos niveles de revoluciones. Bueno, algunos, ¿no? Algunos no estamos tan acostumbrados, para otros sí es más común. Y la nueva estrategia en esta versión X8, que es con solamente un 7% de avance entre corte y corte, ¿sí? Hablando del diámetro de la herramienta, con un avance de 550 pulgadas por minuto a 11.200 revoluciones, ¿sí? Entonces por ahí podemos sacar conclusiones obvias de productividad. ¿Ok? Continuando con las novedades de Mastercam X8, ahora vamos a entrar a la parte de 3D y multiejes. En 3D principalmente vamos a ver esto, en 3 ejes. Vemos ahí que se está actualizando una estrategia, nos está mostrando ahí el reloj, cómo va avanzando y el tiempo que se va a tardar. Vemos ahí que llega a 40, 45 segundos y un poquito más, alrededor de 47 segundos. Vamos a hacer el comparativo ahora en la versión X8 de la misma estrategia, cuánto tiempo tarda en la reconstrucción. Vemos que llega a 25 segundos, 27. Entonces ahí nos hace el comparativo en la X7 alrededor de 48 segundos, en la X8 alrededor de 27 segundos. Esta diferencia es por la capacidad de procesamiento, ¿sí? Ahora se puede utilizar multinúcleos de step down individuales, ¿sí? Para un rápido procesamiento, y obviamente esto añade flexibilidad con las profundidades de cada corte. Desde la versión X6 ya se podía usar multinúcleos, pero vemos que esta capacidad está pues mejorada, ¿no? Ahora entrando un poco en la parte de 5 ejes, vemos ahí el movimiento que se puede hacer, ¿sí? Para evitar colisiones, ¿sí? Vemos ahí el movimiento. Esto se puede hacer desde la página del holder, ¿sí? En la página del holder ya existe la opción ahí para crear este movimiento, ¿sí? Para evitar colisiones con la espiga y obviamente con el cono. Obviamente para este movimiento se requiere una estrategia de multiejes. Y ahora tenemos un movimiento mejorado de desbaste, ¿sí? Este movimiento mejorado soporta islas y soporta el desbaste de superficies individuales. Sí, vemos ahí el movimiento. Ese último que hizo fue en una superficie individual, ¿sí? Y la principal novedad es el que acepta islas. Ahora, esto del Blade Expert, se agregó una nueva estrategia para acabado SWARF específicamente para Blade, ¿sí? En el cual utiliza toda la longitud de corte de la herramienta y obviamente nos ofrece gran flexibilidad en cuanto al comportamiento de la herramienta. Menos cantidad de cortes para maquinar por completo cada blade. Y esto que es muy interesante, muy importante, es que ahora vemos que se pueden crear zonas de seguridad en multiejes para cada retracción. Entonces vemos ahí que primero se establece la forma en que queremos que se comporte la herramienta y luego las dimensiones de nuestra zona de seguridad. Aquí por ejemplo se eligió una zona esférica. Vemos ahí nuestro movimiento. Estamos comparando la versión X7 contra la versión X8. Esto es lo que comúnmente hubiera sucedido utilizando los mismos parámetros que vamos a usar en un momento en la versión X8. Entonces hubiéramos tenido ahí varias colisiones. Obviamente hubiéramos tenido que configurar de diferente manera la estrategia en la versión X7 para poder lograrlo. Y vemos que en la X8 respeta esa zona de seguridad
¿sí? Y evita cualquier colisión. Obviamente si dentro de nuestra simulación, pero agregamos los aditamentos, la parte del clampeo, pues podemos asegurar de una manera mucho más confiable que no van a existir colisiones. ¿Sí? Muy interesante la pasada, la estrategia. Ahora vamos con la parte del Tool Inspection. Aquí podemos controlar la inspección de la herramienta, ya sea por tiempo o por distancia. ¿Sí? Esto es totalmente nuevo en la parte de multiejes. ¿Sí? Estamos diciendo que cada 15 minutos haga una retracción. Eso fue el último seteo que se le hizo en la configuración. Entonces nosotros podemos establecer que la herramienta esté trabajando durante determinado tiempo. Entonces después de que se cumpla ese tiempo, la próxima retracción que va a hacer no va a ser una retracción cercana considerando el área de seguridad, sino que se va a retraer lo suficiente para que el operario pueda verificar si la herramienta todavía tiene filo o hay que cambiarla, ¿no? Entonces lo hace en la siguiente retracción. ¿Para qué? Para poder permitir el cambio de herramienta y que la herramienta entre donde se quedó en el corte anterior. Obviamente no va a salir justo al cumplirse los 15 minutos, exactamente no va a salir, porque obviamente esto produciría una colisión al volver a entrar en la misma zona. Entonces lo que hace la herramienta es que una vez que terminó el corte, hace una retracción, pasando los 15 minutos, alrededor de los 15 minutos, el operario determina que es necesario cambiar la herramienta o puede continuar con la misma. Entonces continúa el programa y la herramienta va a buscar la zona donde tendría que entrar. Y hablando por distancia sería exactamente lo mismo. Al cumplirse la distancia, esperaría hacer la siguiente retracción para que pudiera verificarse la herramienta y en dado caso continuar o cambiarla y entrar en ese punto. ¿Okay? En este caso se dispararía un código en especial, ¿sí? Para el próximo movimiento de unión, el siguiente corte, la siguiente pasada, solamente que esto requiere una actualización del postprocesador. Vamos a entrar a las novedades de Milturn de la versión X8 de Mastercam. La novedad en general, globalmente, la más importante es que ahora soporta máquinas con torretas gemelas, torretas que puedan estar funcionando al mismo tiempo, y que ahora lo va a manejar en dos niveles: nivel 1, que obviamente es maquinado en un solo eje, y en dos ejes simultáneos. La restricción en este caso para máquinas Milturn es el maquinado de superficies, aún no está ese nivel. Sí, pero por ejemplo máquinas como, no sé, algunas de Kelmajo, Okuma, Masak o la Doosan, Puma, ya los podemos programar con Mastercam. Aquí vemos un ejemplo, un videito de una máquina con torretas gemelas. Muy interactivo, muy gráfico el video, no válgame la redundancia. Se puede ver de manera perfecta cómo se da la interacción entre los fusillos. Ya vemos el manejo de ambos fusillos simultáneos. Esta sería parte de la simulación que nosotros podríamos ver al hacer nuestra programación. Entonces tendríamos la certeza, ¿no?, de cómo se comportaría nuestra máquina y obviamente nuestra pieza. Y prácticamente así quedaría. Muy interesante, muy descriptivo.
Una de las novedades es que ahora el stock lo va a reconocer tanto para la parte del torno como para la parte del mil. Entonces unifica el mismo stock para ambas partes de lo que son las máquinas mil torno. Y esto obviamente nos va a permitir reducir los cortes en el aire, ¿sí? Va a haber menos tiempo muerto en el proceso de maquinado y se va a reducir el tiempo de ciclo, por obviedad. También se hicieron algunas mejoras en cuanto al setup de la estrategia. Sí, vemos ahí los manejos de las partes. Ahora vemos que la parte derecha soporta una barra continua. La barra derecha va a venir a buscar al spindle izquierdo. Una vez que se haya terminado la operación de maquinado, va a arrastrar hasta determinada posición para que alguno de las torretas venga y haga un corte de algún pick-off o algún cut-off, ¿sí? Y pueda seguir maquinando ahora en la parte que antes estaba sujeta. Entonces esto pues nos va a dar mucha versatilidad en cuanto al manejo de la máquina. Entonces obviamente todo esto ya lo podemos programar con Mastercam. Aquí vemos lo que les mencionaba. Está cortando de un lado, ¿sí? La torreta va a venir a buscarlo, o mejor dicho el spin del otro lado. Ahí todo está trabajando el lucillo en la primera operación, por así decirlo. Y ahorita vemos como el otro lucillo viene a buscarlo. ¿Sí? Se da la parte del cut-off y el maquinado en la otra parte. ¿Sí? Bueno, en este caso fue un cut-off para cortar por completo la pieza, o también pudimos haber hecho un pick-off para hacer una segunda operación. Aquí vamos a ver otro video de cómo manejar ambas torretas. Vemos lo que va a hacer la torreta alta, la torreta baja. Esto para ayudarnos a la sincronización de las operaciones. Y estamos determinando cuál torreta es la que hace qué operación. Las herramientas, entonces simplemente con un arrastre, con un habilitar, ¿sí? Lo vamos haciendo de una manera muy interactiva. ¿Sí? De una manera pues bastante propia, ¿no? del mil torno. Basta con arrastrar, asignar operaciones y después de asignar operaciones, asignar herramientas. Entonces vemos que es bastante fácil, bastante interactivo, ¿no? Ok. Vamos a ver cómo lo despliega en la pantalla. Ahora vamos a ver un poco la manera de cómo cargar las herramientas. Si vemos ahí, la pantalla prácticamente dividida en tres ventanas. La ventana de arriba a la izquierda representa las herramientas, la de abajo a la izquierda representa las operaciones, y del lado derecho tenemos ambas torretas, torreta superior, torreta inferior. Entonces lo que estamos haciendo es simplemente asignar las operaciones a la torreta. Después arrastramos las herramientas asignando qué herramienta es la que va a hacer determinada operación,
¿sí? En este caso estamos llenando el husillo superior. Vamos a trabajar ahora con el husillo inferior. Vamos a empezar a arrastrar las herramientas, estrategia, herramienta, estrategia, herramienta. ¿Sí? La estrategia, arrastramos, soltamos en el nombre de la torreta, y la herramienta la arrastramos y la soltamos en el nombre de la estrategia. Entonces aquí ya nos muestra cómo quedarían las dos torretas configuradas, ¿no? Con cada una de las herramientas. Ok, ya volveríamos si queremos verificar todas las herramientas. ¿Sí? Todas las herramientas, todos los spindles. Y prácticamente así quedaría configurada nuestra estrategia. De una manera muy sencilla, simplemente arrastrando y seleccionando. Ok, ahora vamos a venir a la parte de puntos de referencia. Y es algo muy importante, ¿no? Porque aquí los usuarios podemos determinar dónde queremos que comience y termine cada operación. Esto nos va a ayudar a reducir el tiempo de ciclo, ¿sí? Y podemos asignar entradas, retracciones, cambios de herramienta de forma segura, siempre y cuando estemos seguros de los puntos que estamos asignando. Y esto lo podemos ver en el Sync Manager. Entrando ahora con las novedades en cuanto a torno, vemos prácticamente la mejora del desbaste de contorno. ¿Sí? Lo que hace es que crea pasadas paralelas al contorno, ¿sí? Hablando en términos prácticos, hace offset del contorno, ¿sí? Lo podemos hacer, nos muestra las opciones incrementales o de pasos similares. Entonces esto es para cuando la forma que tenemos del material en bruto es muy similar a nuestra forma de la pieza acabada, cuando son piezas de forja o piezas más o menos que tienen ese comportamiento. Ahí es cuando es muy útil esta opción de desbaste de contorno. Y esto pues nos va a ayudar, como hace propiamente esos offsets, va a empezar con las partes más alejadas, y como tienen la forma similar a la pieza acabada, entonces desde un principio va a tener cortes continuos. Esto nos va a reducir los cortes en el aire y obviamente se va a incrementar la productividad de la operación. Y también se puede hacer la estrategia con cortes incrementales, ¿sí? Vamos a ver que la profundidad va desde el inicio hasta el fin. Podemos personalizar las profundidades del corte. Vemos ahí el seteo de la operación. Y ahí nos da el maquinado. Entonces, conforme va avanzando en el maquinado y se va reduciendo la trayectoria de la herramienta, pues va cortando mayor cantidad de material. Esto tiene mayor impacto en máquinas que son de baja potencia, máquinas CNC que no sean tan robustas, y nos permite un mejor control. Tanto mayor sea la pieza en diámetro, nos va a hacer darle un poco más de precisión a la parte. Ahora las mejoras o las novedades en la parte de Mastercam Code Expert, la versión X8. Vemos que es en la parte de personalización, se mejora un poco la visualización del código NC y mejora la legibilidad del código postprocesado. Obviamente en la parte de los editores de códigos o visualización de códigos, pues es más cuestión de preferencia del usuario, ¿no? En realidad prácticamente cualquier editor nos arroja lo mismo. Aquí estamos viendo un ejemplo de la multitransmisión, comparando dos programas. Otra de las ventajas que tiene ahora el Code Expert
es esta parte del Milturn. Está mostrando ambas torretas, ¿sí? Y nos muestra los puntos de sincronización. También se mejoró la parte del soporte de formatos, ¿sí? Ahora podemos que el output de nuestros códigos tenga mayor versatilidad. Vamos a ver ahora las novedades en la parte del simulador. La parte del simulador, las principales es que ahora podemos ver nuestra simulación en varias vistas. Podemos partir nuestra ventana, o valga la redundancia, nuestro cuadro de diálogo en 4 ventanas y ver simultáneamente lo que sucede en cada una. Podemos verlo alternadamente en 2 en forma vertical, 2 en forma horizontal, y también podemos interactuar en cada una de las vistas simplemente dándole clic derecho. Podemos arrastrar, podemos acercarnos, ¿sí? Específicamente en alguna vista, y obviamente poder volver a correrla, ¿no? Entonces esto hace que la verificación sea pues más detallada todavía. También la parte de las mejoras es en cuanto a los cortes. Por ejemplo, podemos hacer un corte de manera vertical simplemente arrastrando, ¿sí? En alguna cara, y esta parte del arrastre la tenemos disponible en todos los cortes. Tenemos ahí un corte en 3/4, y por ejemplo este corte en 3/4 nos permite perfectamente verificar cómo queda la operación de partes interiores. Entonces vemos que esta parte que nos permite arrastrar los planos lo hace muy interactivo, ¿no? Y como les decía anteriormente, nos permite analizar con una mejor perspectiva cómo quedaría nuestra pieza maquinada. Otra novedad también, por ejemplo, aquí tenemos un corte y vemos ahí perfectamente cómo queda la parte de la punta en un taladro. Entonces la presentación todavía es mucho más simplificada en el sentido de que no tenemos que ver toda la pieza, sino simplemente una zona. Entonces esto pues anteriormente no estaba, era muy difícil determinar hasta dónde había llegado el taladro, etcétera, ¿no? Simplemente nos acercábamos ahí, teníamos una idea vaga de cómo había quedado. Ahora lo podemos ver de mucho mejor manera. Otra cosa que también podemos ver es, por ejemplo, este tipo de zonas, cuando son superficies que no se definieron de una buena manera, sobre todo cuando son piezas pequeñas, ¿no? Entonces vemos que existe la opción de tolerancia. Podemos reducir la tolerancia en cuanto a la visualización, ¿sí? Y vemos ahí que ya no quedó tan tableteado, ¿no? Por así decirlo, como si fuera un corte. En realidad estamos hablando de visualización. Entonces vemos ahí el paso de la herramienta y se ajusta mucho más a lo que esperaríamos en la realidad. Esta opción la tenemos en las opciones del Backplot Verify, ¿sí? Lo vemos ahí alisado. Les reitero, como lo esperaríamos, ¿no? Y eso también que es muy interesante es que ahora podemos sacar mediciones. Podemos determinar la distancia entre punto y punto, ¿sí? A partir del origen de la pieza. Entonces podemos determinar qué alturas tenemos, radios, etcétera, ¿no? Distancia sobre todo, a partir de puntos y hablando de coordenadas, ¿sí? Es una muy buena mejora. Otra cosa que podemos ver son comparaciones contra archivos STL, ¿sí? Podemos hacer ahí las comparaciones de cuánto hemos maquinado, cuánto nos falta por maquinar. Otra operación también que podemos analizar de mejor manera son los cortes y una opción de mantener que es nueva. Por ejemplo, en este caso se trata de sacar 2 piezas de una placa.
sacamos ahí la primera, una especie de nesteo. Sí, lo importante aquí es que ya podemos determinar qué material es lo que queremos que quede visible para analizar dentro de nuestro simulador y cuál material que queremos que desaparezca. Muy útil, hablando en términos prácticos y en experiencia propia, es sobre todo cuando hacemos estrategias de hilo, ¿no? Hablando de hilo erosión, queremos determinar qué parte de la pieza es la que queremos conservar. Anteriormente únicamente pasaba el hilo, ¿no? Y era lo único que se cortaba, entonces no podíamos ver específicamente cómo había quedado la parte, ¿no? Y ahora con esta opción pues podríamos ver perfectamente lo que estamos conservando, si estamos hablando de una matriz o de algún punzón. Bastante útil. Y eso también, anteriormente el backplot o el verify, cuando nosotros lo corríamos, por ejemplo en este caso que era una interpolación, lo hacía muy rápido, en muy pocos movimientos, entonces no podíamos observar a ciencia cierta cómo había sido su comportamiento. A partir de esta versión X8 podemos determinar cuántos movimientos queremos que haga y va a descomponer ese movimiento de interpolación en pasos iguales, ¿no? 40 pasos iguales, 20 pasos iguales. Entonces aquí podemos determinar de mucho mejor manera cuál fue el comportamiento de nuestra herramienta, ¿sí? No es lo mismo analizarlo con 5 pasos demasiado grandes a analizarlo con n cantidad de pasos. Y esto pues, nos ayuda a cuestionar o analizar nuestras estrategias, si es realmente lo que esperamos. Hablando de las mejoras en el administrador de herramientas, podemos hablar de la interfaz y soporte para herramientas personalizadas mejorado. Tal cual como antes era, sigue conservando el acceso a través del clic derecho. Podemos calcular avances y velocidades, y el formato tool DB es ahora el estándar predeterminado para guardar todas nuestras librerías o para importar librerías. Hablando de avances y velocidades, se mejoró la opción de crear y los diálogos de edición. Ahora es mucho más fácil calcular velocidades y avances partiendo del material y la definición de máquina que tengamos activo. Ahí viene un botoncito de arrastre, simplemente nos posicionamos en ya sea la retracción, el ataque, la velocidad, etc. Y con ese botoncito podemos aumentar o bajar la velocidad. Ahora vamos a ver las mejoras en general del sistema en la versión X8. Como vamos a ver, para todas las operaciones mejora la facilidad de uso, el flujo de trabajo, el rendimiento y la personalización. Vemos ahí gráficas actualizadas, mejoramiento de planos, diálogos personalizados, configuración del sistema. Y en cuanto a la administración de archivos y la migración, también se mejoró. En cuanto a las actualizaciones gráficas, vemos mejor estética, vemos un sombreado y una visualización mejorada y un mayor tiempo de respuesta, mejorado en cuanto al tiempo de respuesta. Anteriormente era muy común estar activando el repaint o cosas por el estilo para que nos actualizara gráficamente. Bueno, se mejoró ese tipo de detalles. La cuestión de los planos. Anteriormente veíamos por separado las vistas y los planos de trabajo, ¿no? Ahora prácticamente al generar un plano lo estamos decretando como un plano de trabajo. Un plano de visualización lo estamos decretando como un plano de trabajo. Los planos contienen origen y una matriz de vistas, ¿sí? Y el administrador de vistas también cambió, ¿sí? Pasó de ser un simple administrador de vistas a ser un administrador de planos de trabajo. En cuanto a la personalización, vemos que la nueva área de trabajo mejoró en aspecto y manejo, y la personalización ahora se simplifica. La interfaz combina la asignación de teclas, barras de herramientas, tamaño de pantalla, menú del botón derecho y otras opciones. Obviamente hablamos de mejoras, ¿no? Mucho de esto ya se podía hacer anteriormente, ya se podía asignar
comandos, con personalizarlos con el teclado, etcétera, pero ahora se mejora el flujo de trabajo. Ahora hablando de las novedades de Mastercam por SolidWorks, Mastercam X8 por SolidWorks, vemos ahora que se simplifica el Containment Boundary. Es mucho más sencillo seleccionar caras, aristas, etcétera. Hay mayor filtro, tiene una mayor versatilidad. ¿Sí? Siempre se ha hablado de las ventajas de trabajar Mastercam con SolidWorks. Sabemos que simplemente seleccionando caras nos da nuestro límite de maquinado. Anteriormente, trabajando con Mastercam en otras versiones, tendríamos que haberlo creado geometría en 2D para poder tener este resultado. Entonces obviamente nos simplifica el proceso para la configuración de la estrategia. Es completamente asociativo. Sabemos que si modificamos la geometría, el sólido, se va a modificar la estrategia simplemente actualizando, ¿sí? Entonces es creando un Containment Boundary a partir de caras. Bastante interesante. Ahora la selección de los planos de trabajo. Ahora una de las mejoras es que es fácil cambiar los planos o el posicionamiento de los ejes cuando la máquina va a trabajar en varias caras, cuando vamos a trabajar con ya sea un cuarto eje o inclusive un quinto eje. Y es rápido acceso a través del cuadro de diálogo de la selección de geometría de la estrategia o el seleccionamiento de la cadena. Se simplifica la selección de regiones, ¿sí? Especificándole dentro del Property Manager que estamos seleccionando regiones. Esto obviamente mejora el flujo de trabajo y es fácil a través de la opción desplegable que aparece en el Property Manager para hacerlo, seleccionar varias opciones, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, propagar a lo largo de la tangencia, entre otras opciones. Entonces facilita la selección de regiones. Ahora vemos la parte del FBM Drill y Mill. Existe la opción del Wizard Holes. Primero con una ventana de selección determinamos el área que vamos a trabajar y simplemente seleccionando un agujero, este va a seleccionar todos los que sean similares a él. ¿Sí? Entonces, de una manera muy rápida podemos configurar una serie de taladros de la misma medida. Obviamente aquí, como sabemos que Mastercam va ligado a SolidWorks, todas estas operaciones tienen que ser hechas con el comando de asistente para taladro, para que no lo pueda reconocer. También bastante útil. Crear un punto en el origen. Podemos crear rápidamente puntos en el origen. Mejoramos la eficiencia. Este va a estar atado a nuestro origen actual y va a ser accesible a través de nuestro View Manager, ¿sí? Convertido ahora en nuestro administrador de planos, de una manera muy sencilla. Okay, hablando ahora del Graphics View, que les decía ahora se convierte en nuestro plano de trabajo. Esto mejora la facilidad de uso y la eficiencia, y siempre vamos a tener un acceso directo para el WCS a través del botón que se marca ahí en la ventana del administrador de operaciones. Hablando del Graphics View y del WCS, en cualquier momento podemos asignar como plano de trabajo a cualquier visualización. Entonces podemos ponernos en cualquier cara plana del modelo, asignarla como una vista y esta a su vez definirla como un plano de trabajo. Entonces esto mejora la facilidad de uso, la eficiencia. Esta parte del Graphic View siempre la vamos a tener visible en la barra de herramientas para poder hacer estos cambios.
¿sí? Ahora tenemos la posibilidad de elegir rápidamente las vistas gráficas y accesible desde el menú Toolpad Utilities, desde la barra de comandos, barra de herramientas. ¿Ok? Ahora podemos seleccionar también propagar a lo largo del plano de trabajo, ¿sí? Tenemos determinado un plano de trabajo y hay una arista. Entonces simplemente seleccionamos la arista y esta nos va a permitir que se propague a lo largo del plano de trabajo. Entonces tendremos ahí nuestro límite de contención o nuestra cadena para maquinado, ¿sí? Esto nos va a reducir la selección manual o individual de entidades, y esto es a través de una pequeña opción desplegable. Ahora la parte de podemos hacer un esteo, ¿sí? Para hacer un mecanizado mucho más rápido de ensambles, por ejemplo. Ahí tenemos es como una silla de playa. Hacemos el desglose de todas las piezas, ¿sí? Y esta parte del esteo siempre se va a asociar al modelo sólido que tengamos a manera de ensamble. Ok, al hacer un encadenamiento dentro de Mastercam por SolidWorks podemos determinar algún contorno específico, ¿no? Ahí seleccionamos nuestra pieza, que es aproximadamente, o mejor dicho, cilíndrica, pero al hacer el corte por completo le podemos decir que no queremos que empiece en la cara, sino justo al finalizar el chaflán, y hacer lo mismo del otro lado, decirle que no empiece en el chaflán, inclusive recortar la parte de la cara y decirle que queremos que empiece en esta zona. De esta manera podemos decir con precisión dónde queremos que inicie y dónde queremos que termine nuestra cadena. Ahora, la parte de construcción de un perfil, tenemos ahí nuestra pieza sólida, y para crear nuestro perfil podemos establecer si queremos el perfil completo, si queremos la parte superior y la parte inferior. Esto obviamente partiendo del eje imaginario de cualquier pieza cilíndrica. Seleccionamos nuestra pieza, aceptamos y ahí nos va a arrojar nuestro perfil. En este caso tenemos ahí nuestro perfil completo. ¿Sí? Esto obviamente nos da gran flexibilidad en la creación de la geometría de la cadena. ¿Sí? Y es una herramienta CAD para la construcción de geometría en croquis. Entonces, como lo mencionamos ahí, teníamos la opción del eje imaginario. Pudimos haber seleccionado la parte de arriba, el contorno de la parte superior, el contorno de la parte inferior, o el contorno completo, como fue el caso. Hablando de la asociatividad del stock, podemos ver ahí que fácilmente, de una manera interactiva, podemos hacer modificaciones a nuestra parte y cómo el stock va asociado siempre a nuestra parte. ¿Sí? Entonces de esta manera nos permite hacer cambios mucho más sencillos, mucho más rápidos. Demostramos ahí la asociación que existe entre los modelos que hacemos en SolidWorks, cómo podemos manipularlos y el impacto que van a tener en la parte de Mastercam. Entonces esta parte de los cambios en el modelo que estamos haciendo en SolidWorks, estamos afectando la parte del stock de material que después usaremos para maquinar. Entonces esta asociatividad nos va a hacer mucho más sencillo, vamos a ahorrarnos tiempo, ¿no?, en la reconstrucción y en la actualización de la información en cuanto al maquinado. Por último vamos a hablar de las mejoras de Proving, Mastercam Proving, aunque en realidad estas mejoras se lanzaron desde el Service Pack 2 de la versión X7. Entrando un poquito en el tema, ahora podemos usarla o está soportada en la parte de multiejes. Ahora se puede configurar de una mejor manera esta parte del Renishaw. ¿Sí? Como les decía, la actualización, en realidad la mejora se lanzó desde la actualización 2 de la versión X7. Ahora tenemos nuevas opciones de selección, archivo actualizado de la biblioteca de macros. ¿Sí?
Y por último, para cerrar la presentación, de nuevo, de manera general, vemos una interfaz mucho más limpia, más moderna, herramientas de modelado sólido más potentes. Ya podemos decir con toda certeza que Mastercam ya podría competir en la parte de CAD con otros software. Sabemos que no es su fuerte, pero con todo lo que se le está invirtiendo en la parte de desarrollo de modelado, vemos que son mejoras muy grandes. El flujo de trabajo está optimizado, mejoras en la facilidad de uso, enfresado, torneado, multiejes, ¿sí? Las estrategias de Dynamic Motion, que es la apuesta principal de Mastercam en cuanto a las estrategias de alta velocidad. En la parte de Miltorn, más máquinas, más soporte, más postprocesadores y aumento de la productividad con Mastercam para SolidWorks, enlazando la parte o potencializando la parte del diseño con la parte de manufactura y el plugin. Ok, pues básicamente son todas las novedades. Esperamos que la presentación haya sido de su agrado. Ahora damos por iniciada la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene una pregunta, hágala saber en el apartado de preguntas y con todo gusto se la responderemos. Muchas gracias por su atención y esperemos estar en contacto pronto.